Buenos días a todos. Mi nombre es José Miguel Cruz. Hoy vamos a ver una sesión, bueno, relativa a SSE, Security Service Edge, dentro del portfolio de la parte de seguridad de HP Aruba Networking, en el cual, bueno, vamos a identificar problemas que tenemos a día de hoy, problemas que se han identificado históricamente con las VPNs y cómo lo podemos solucionar junto con una demo al final de la sesión, ¿vale? Primero, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Venimos de trabajar con VPNs, históricamente siempre hemos trabajado con ellas, además fue una solución incipiente dentro del tiempo que estuvimos en la pandemia, en el cual no podemos ir a trabajar a nuestra oficina y, bueno, pues desde el exterior se tuvo que generar una serie de opciones para llegar a recursos internos. Alguna de estas opciones, más allá de abrir directamente tráfico contra servidores internos, fue el uso masivo de las VPNs, ¿vale? El ejemplo principal era este que estaba comentando, pero luego también estas VPNs se utilizan para interconectar distintas sedes, para que empresas externas den servicio dentro de nuestra compañía y, bueno, pues otra serie de accesos. Estos accesos inicialmente, principalmente, están más enfocados hacia un data center, hacia un entorno más local, pero también se trabaja habitualmente con cloud privada, con cloud pública y con recursos que están en Internet. ¿Cuál es la experiencia de usuario que siempre ha habido con este tipo de soluciones? Bueno, más allá de la configuración que hay que realizar y los parámetros que hay que determinar en la parte interna de la propia red, lo que siempre nos han dicho los usuarios es la conexión falla, la conexión no es ágil, la conexión tiene problemas. Eso desde el lado del usuario, pues desde el lado de la seguridad era también una forma muy sencilla de que estos usuarios puedan recibir algún tipo de ataque, tipo ransomware, tipo malware, etcétera. Con lo cual, digamos que de alguna manera se solicitaba en el mercado una solución que nos permitiera un acceso similar con una capa de seguridad añadida. Por eso es que aparece una solución como la que presentamos hoy en la sesión de hoy, ¿vale? Esta solución consta de varias partes. La primera de ellas y la más conocida es el ZTNA, el Zero Trust Network Access, que básicamente viene a dar una solución, a generar una solución para que los usuarios que estén fuera de la red de la empresa puedan acceder a recursos internos. Básicamente, estos usuarios, estos recursos internos irán asociados a su usuario, ¿vale? Todos los usuarios, cada uno tendrá su propio acceso, con lo cual, digamos que de alguna manera ahí ya estamos controlando o estamos aportando una capa de seguridad. Lo que se busca aquí en todo momento, y luego lo veremos al final de la sesión, es el aportar la menor posibilidad, los menos privilegios a cada uno de estos usuarios y que simplemente puedan acceder a los recursos que están determinados para ello, ¿vale? Esto es principalmente lo que nos aporta ZTNA. Luego veremos una demo muy divertida en este sentido. El segundo punto que tenemos es SWG, Secure Web Gateway, que básicamente en este caso, bueno, la cloud, la solución de DSS, se posiciona como un broker entre el cliente, entre el usuario y el acceso a Internet, ¿vale? Y lo que se va a ocupar es de inspeccionar, de analizar la navegación que realiza el usuario y dependiendo de si está permitida o no, pues bueno, pues que se les pueda llegar al destino que está solicitando. Incluso tenemos la posibilidad de analizar el tráfico cifrado, ¿vale? Tráfico SSL. ¿Qué es lo que se proporciona en este caso? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Es una arquitectura en un formato tipo proxy, para que se entienda, ¿vale? Que está basado en esos controles de acceso que comentaba también hace un momento, recalcando una vez más el Zero Trust y el acceso a Internet y a ciertas aplicaciones. La tercera pata que tenemos dentro del ecosistema de esta solución es el CASB. El CASB lo conocemos todos, ¿no? Al final es el control de la navegación hacia ciertas aplicaciones tipo software as a service, como un Dropbox, como un SharePoint, etcétera, para aportar una protección de los datos que se están moviendo contra estas aplicaciones, el control de ciertos flujos y también la parte de DLP, ¿vale? El Data Link Prevention, que no se muevan según, o mejor dicho, que no seamos capaces de mover según qué archivos, con según qué información sensible en ellos, ¿vale? Esto que nos aporta, lógicamente, es una visibilidad end-to-end que nos permite también una gestión centralizada a nivel de los usuarios
y principalmente el permiso de compartición de archivos, tanto en subida como en descarga, incluso siendo capaces de analizar ese archivo buscando el reconocimiento de ciertos caracteres y que lo podemos permitir o que no lo permitamos. Y la cuarta pieza básicamente es la visibilidad, ¿vale? La información de los usuarios, de lo que nos va a aportar a los usuarios, para, digamos que de alguna manera, mejorar u optimizar la experiencia de usuario en el caso de que haya algún tipo de problema con la conexión. Básicamente, en este caso, nos vamos a apoyar en la telemetría, vamos a tener un entorno visual con métricas, como por ejemplo el uso de CPU, como el uso de consumo de recursos, como la memoria que está utilizando, incluso la señal, la conexión Wi-Fi, ¿vale? La señal que tiene a nivel de Wi-Fi. De esta manera, ganamos una visual, como decía, y aportamos un valor añadido con respecto a la monitorización de los accesos a las aplicaciones de Internet, a las aplicaciones en cloud o incluso aplicaciones internas. Una pequeña imagen resumida de los 4 puntos, simplemente para tenerla como ejemplo. Vamos a poder trabajar en 2 formatos. Uno, que es el agentless, es decir, el usuario que da servicio a nuestra empresa, que no es propio de la empresa y que necesita conectarse. En lugar de levantar esa VPN que comentamos al principio, básicamente le vamos a poder entregar vamos a poder ofrecerle un acceso a recursos a través de un navegador web, algo tan sencillo como ese punto, ¿vale? Eh, indistintamente de cuál sea el dispositivo que está utilizando, digamos que al acceder a través de un portal de navegación, un portal web, nos da igual cuál sea el dispositivo que esté utilizando porque no lo estamos controlando, no es algo que se esté buscando. Y básicamente lo que vamos a permitir es simplemente un acceso súper sencillo, súper rápido y con los mínimos privilegios, ¿vale? Luego tenemos la otra opción, que es con el agente, y aquí ya sí, digamos que tenemos bastante más control en cuanto a lo que está haciendo el usuario. Podemos permitir que acceda a un rango de IPs dentro de nuestro data center, podemos controlar los puertos y los protocolos que está utilizando, podemos analizar el dispositivo que está utilizando también para este acceso. No solamente con ese análisis de Wi-Fi, por ejemplo, que comentaba en la imagen anterior, sino también siendo capaces de analizar el posture del equipo, ¿vale? Luego veremos una pequeña imagen también, es decir, que cumpla con la política de seguridad interna de la empresa a fin de que se convierta, por así decirlo, identifiquemos de alguna manera como un dispositivo confiable. Y en caso de que no sea así, pues lógicamente que no pueda acceder. En este sentido, soportamos todos los sistemas operativos, desde Windows hasta incluso Debian, Linux y demás, con lo cual cualquier tipo de cliente, cualquier tipo de dispositivo que esté ahora mismo en el mercado, será capaz de poder acceder a esta plataforma. No dependemos de unos, ¿cómo decirlo?, de unos clientes que, dependiendo del parcheado, por ejemplo, del sistema operativo, como ocurre también con otras soluciones, bueno, pues hay que actualizarlo, hay que trabajar con ello y demás, sino que directamente en este caso lo tenemos mucho más sencillo en este caso. Igualmente, a nivel de validación de estos usuarios, podemos trabajar con una pequeña base de datos que podemos ir alimentando dentro de la propia plataforma, pero también, y más aún en los últimos tiempos, lo podemos integrar con IDPs, desde el más sencillo o el más habitual como Azure hasta trabajar con Okta. Y en el caso de que trabajemos con alguno que no sea los identificados aquí a través de SAML, podremos directamente integrarlo con la plataforma. Esta integración no solamente será para los usuarios que gestionen la plataforma, que puede ser, sino también para los usuarios que accedan desde el exterior con el cliente o con el agente o sin el agente. Básicamente, como no puede ser de otra forma, vamos a trabajar con unas reglas, ¿no? Que vamos a asociar a los usuarios en general y basarla en varios puntos, como por ejemplo, por un lado, el contexto, ¿vale? Vamos a identificar desde qué punto geográfico del mundo se está conectando un usuario y en el caso de que sea alguno de los países que nosotros identifiquemos como que no son confiables, directamente podemos generar una política de bloqueo, de tal manera que si la solicitud de conexión llega desde ciertos países, automáticamente no puedo acceder a ningún recurso de red. Por otro lado, desde la parte de destinos, que será a donde quiera llegar, donde permitamos que llegue este usuario, podemos trabajar de varias maneras, ¿no? La primera es, pues directamente identificando todas esas aplicaciones o todos esos accesos que no vamos a tener permitido, como por ejemplo los que tenemos aquí en la imagen, o
que sí que tengamos permitido, como recursos de Salesforce, como aplicaciones de usuarios corporativos, tráfico de voz sobre IP. Bueno, podemos trabajar y o agrupar de la manera que nosotros consideremos y necesitamos, insisto, en base siempre alineados a la política de seguridad de la empresa. Otro ejemplo que tenemos aquí es el que comentaba del posture, es decir, todo lo que sea un Windows 10 con los parches actualizados podrá acceder a los recursos que corresponda, o incluso si tiene una integración realizada, en este caso el ejemplo es con CrowdStrike, activa y está funcionando, pues le permitiré acceder. En el caso de que alguno de estos puntos no se contemple o no esté activado, automáticamente no le permitiremos el acceso a la red, ¿vale? Otros ejemplos que tenemos también aquí, lo que se llaman tags, ¿vale? La agrupación de ciertas aplicaciones para que nos simplifique la vida a nivel de configuración. En lugar de tener que ir añadiendo todas las aplicaciones necesarias para un tipo de acceso, agruparlo dentro de un grupo, de un tag, y directamente asociar este grupo a los usuarios que les corresponda. Con lo cual, como veis a nivel gráfico, se simplifica mucho más la configuración. Y luego otro ejemplo que tenemos también es bueno, pues la opción de determinar que ciertos usuarios o ciertos grupos de usuarios puedan acceder a ciertas aplicaciones. Todo se puede trabajar a nivel granular por usuario, por aplicación, o a nivel un poco más agrupado, un poco más sencillo, grupo de usuarios que pertenecen a un grupo concreto, contra aplicaciones que están en grupos concretos, ¿vale? Como veis, son algunos ejemplos con los que se pueden trabajar y que se puede desarrollar y utilizar esta solución. Esta es una pequeña imagen, resumen, bueno, para dar visibilidad, para dar un poco de información global resumida de todo lo que conllevaría. Por un lado, del lado de la izquierda tenemos distintos tipos de acceso, como por ejemplo el usuario externo a la compañía que utilizaría ese portal web que comentaba hace un momento. El segundo nivel sería los usuarios corporativos que utilizan el agente para conectarse con la red interna o incluso para llegar a servicios que da Internet. Y en la parte superior, una branch, una oficina a través de un túnel IPsec, que esto lo veremos luego también en una imagen un poco más detallada, que bueno, pues básicamente utilizan los accesos de SS para controlar el tráfico. Lógicamente sabemos que cada usuario utiliza un tipo de tráfico diferente, entonces seremos capaces de identificar cuál será el destino al que está accediendo y si su acceso será basado en ZTNA, si va a ser un túnel IPsec, si va a ser la navegación web o el control del tráfico de activos contra aplicaciones. Incluso, además, siendo capaces, como vemos aquí en la parte de Security Engines, de aplicar inteligencia sobre las amenazas, la protección sobre el malware y el DLP, como hemos visto en las imágenes anteriores. Claro, un punto importante, y esto nos ha salido en alguna reunión que hemos desarrollado, es, oye, está muy bien que esto sea a nivel global, de una punta a otra del mundo, pero claro, ¿qué pasa con la distancia, con los kilómetros de distancia, los miles de kilómetros de distancia que puede haber entre un origen, donde está el usuario, hasta un recurso? En ese caso no hay ningún problema tampoco, y luego lo veremos también en la demo. ¿Por qué? Porque realmente no se genera una conexión, por así decirlo, entre el origen y hasta el destino, sino que el propio origen, el propio agente que está instalado en el dispositivo, busca los POPs que están más cercanos. Un POP es un punto de presencia, point of presence, que esté localizado geográficamente más cercano, y a partir de ahí internamente se genera un routing, ¿vale? Hay distintos caminos para ese routing y se elige el que sea más optimizado para llegar, insisto, al destino. Este es un pequeño ejemplo medido en milisegundos, desde la ubicación de la gente hasta donde está el conector, ahora veremos lo que es un conector también, para llegar a un recurso interno que esté en Estados Unidos. Como veis, estamos hablando de milisegundos, con lo cual, a nivel de latencia, no es algo que sea, bueno, sufrido, que el usuario final se dé cuenta de que tiene una latencia en ese sentido, ¿vale? Decía que mencionaba hace un momento el conector. ¿Qué es el conector? Básicamente el conector será la puerta, digámosle, de salida o de entrada, o la de conexión a recursos internos. Igual que no estamos utilizando ninguna VPN, pero el concepto de llegar a recursos internos sigue existiendo, con lo cual nos vamos a ayudar de este conector, que no deja de ser una máquina virtual que instalaremos dentro de nuestro data center, que tenga conexión con los recursos internos y que irá enlazado con la página de gestión de SSE que está en cloud. A partir de aquí, nosotros ya podremos crear ciertos tipos de acceso, lo que llamamos aplicaciones, y que serán alcanzables internamente desde este conector, y ese conector será alcanzable
desde la gestión cloud de SSE. Con lo cual, a partir de ahí se generará esa posibilidad de conexión desde el exterior. Luego ya digo que veremos una demo entretenida. Esta es una pequeña imagen relativa al posture. Como veis, hay una cantidad importante en cuanto a las opciones que tenemos para analizar. Desde el sistema operativo, que podemos trabajar con varios sistemas operativos, no tiene que ser todos o ninguno, sino que podemos trabajar en base a nuestras necesidades. En cuanto a las condiciones y trabajar también con, bueno, pues por ejemplo, el firewall que esté activado, que el disco esté cifrado, que el antivirus esté activo. Como veis, aquí hay una serie de opciones que podemos activar o no. Incluso especificar que mínimo tengamos una cierta versión del parcheado del sistema operativo para tenerlo al día, ¿vale? Podemos trabajar en muchos formatos, hay una granularidad bastante alta en este sentido, con lo cual no tengáis miedo en trabajar con esta solución porque efectivamente controlamos no solamente quién se está conectando y los recursos a los que le permitimos el acceso, sino también de qué manera puede realizar esa conexión, ese acceso. Hay distintos tipos de licenciamiento, realmente son 4. Estos 2 se identificarán como el mismo tipo de licenciamiento porque a nivel económico es igual. Por un lado es el nivel más básico del ZTNA, por otro lado tenemos el nivel más básico de Secure Web Gateway, la unión de ambos, por ello se llama Foundation Plus. Luego el Advanced, que también tiene el CASB, el Digital Experience Monitoring y el Firewall in Cloud. Y luego el Advanced Plus, que también implica el Local Edge y el Sandbox. Hay opciones muy sencillas, como ya digo, el ZTNA, que es la demo que vamos a generar hoy, ¿vale? Pero igualmente, dependiendo un poco del cliente, dependiendo un poco de la red o dependiendo un poco de la solución que se necesite, podemos optar por un nivel o podemos optar por otro, cada uno con sus características. Vale, un punto importante a tener en cuenta también, aquí entro hacia, o lo oriento ligeramente hacia la parte de SSE, es que, perdón, hacia la parte de SASE, es que la unión de SSE, es decir, de Security Service Edge con el SD-WAN, es lo que conforma el SASE, el SASE que conocemos a día de hoy, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo puedo enlazar mis equipos de cabecera en una branch, por ejemplo, con SSE. No tiene por qué ser Aruba, lógicamente, porque al final no deja de ser un túnel IPsec el que se genera y el que se levanta para mantener esa conexión, pero desde luego sí que es necesario que el equipo lo pueda soportar, que yo creo que ahora mismo en el mercado todos lo tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que toda la red sea propia de Aruba, porque al final también conocemos que muchos clientes tienen bueno, pues diversidad de fabricantes dentro de su propia red según han necesitado, según han ido viendo. Pero bueno, es una vía de entrada para proporcionar una capa de seguridad en cuanto al tráfico que sale o llega desde Internet, incluso con fabricantes que sean diferentes de Aruba, ¿vale? ¿Y todo esto por qué viene también? Bueno, lo hemos nombrado al principio, el Zero Trust, ¿no? Los principios del Zero Trust a través de toda la red son los que vemos en la imagen. Por un lado, el no confiar en quien se está conectando. Recordamos y recalco una vez más que al final lo que buscamos es aportar el mínimo nivel de privilegios para los usuarios que se conectan a la red. Por otro lado, es no confiar tampoco en el dispositivo como punto inicial, sino que necesito que cumpla una serie de políticas de seguridad para confiar en ese dispositivo. El tercer punto sería el medio de transporte, es decir, si la conexión es segura o no es segura. No es igual que yo esté trabajando, por ejemplo, en mi casa, que esté trabajando en mi oficina o que esté en un aeropuerto en un viaje de trabajo. Con lo cual, el medio de transporte, el medio de conexión es diferente en todos ellos y no siempre va a ser seguro. El cuarto punto es la aplicación, ¿no? El proteger el aplicativo al que estamos, con el que vamos a trabajar, con el que estamos trabajando, indistintamente de dónde esté ubicado. Y el último de punto es el dato, es la información, es el tráfico, la capacidad de poder analizar los datos que yo estoy subiendo a Internet y que, bueno, lo tenga permitido o no lo tenga permitido en base a la política que tenga asociada y sobre todo en base al tipo de archivo, el tipo de información que esté compartiendo. Y todo esto finalmente bailado con el NIS 2. Esta es una imagen muy sencilla que quería mostraros. Estamos preparando una presentación también referente al NIS 2 en cuanto al ecosistema de HP Aruba Networking, cómo encaja con el NIS 2. En este caso, simplemente lo que quería era mostraros que Aruba tiene soluciones dentro del portfolio que van enlazados, que están identificados como válidos dentro del NIS 2. En la sesión de hoy, por ejemplo, hemos hablado de SSE, ahora vamos a ver una pequeña demo con ZTNA.
Pero contamos también con otras opciones, como por ejemplo, dentro de la parte que habla de y el wireless, firewall de capa 7, ¿vale? Los gateways UTMs para toda la gestión y monitorización de los equipos. Simplemente es una pequeña imagen, no quería tampoco entretenerme mucho más, pero que sepáis que dentro del ecosistema Aruba tenemos soluciones específicas y que están alineadas con la normativa de seguridad del NIS 2, ¿vale? Vamos a pasar a la demo. En este caso, a nivel de demo, lo que quiero es mostraros cómo trabajaríamos con el portal de seguridad, ¿vale? Voy a abrir una pestaña de incógnito. Tengo por aquí también un cliente que está conectado, ahora lo veremos, ¿vale? Voy a acceder a la plataforma de gestión, muy sencilla. Axis, vale. Este es lo que veremos desde el lado de vista, desde el punto de vista de gestión de la plataforma, como digo, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es acceder a nuestro tenant de configuración, identificado también como workspace, muy similar a lo que tendríamos en la nomenclatura que utilizamos en GreenLake, ¿vale? Nuestro usuario y nuestro password, ¿vale? ¿Vale? A partir de aquí nos aparece una plataforma, el entorno gráfico con colores, con bueno, información, con datos y demás, ¿vale? La parte que me interesa, lo que vamos a hacer hoy es dar de alta un usuario nuevo que va a acceder a través del ZTNA, ¿vale? Para generar un usuario nuevo, como os decía, podemos enlazarlo con IDPs a partir de aquí, ¿vale? Como hemos visto en la imagen, pero también podemos crear a un usuario localmente. Yo aquí tengo unos usuarios en los que estamos trabajando habitualmente. Para crear un usuario nuevo, le damos a New User, vamos a llamarle, por ejemplo, User ZTNA, no va a pertenecer a ningún grupo, el usuario se llamará User ZTNA y su email será user ztna@acme.com. Bueno, sencillo. Para el password nos vamos a ir a, por ejemplo, un generador de contraseñas seguras. Por ejemplo, esta misma me es suficiente. Añado también la opción de símbolos, la copio y la pego aquí. ¿Vale? Por tener también un poquito más a mano, por si acaso, vamos a dejar por aquí. ¿Vale? A ver, control V, control V. ¿Por qué no le gusta? Bueno, vamos a hacerla más sencilla. Control V. Me la dejo por aquí a mano igualmente. ¿Vale? Bueno, ya la tengo el usuario, tengo el password, ¿vale? Una vez que yo genero cualquier tipo de configuración dentro de la plataforma, tengo que aplicar los cambios. Veis que aquí aparece como un numerito en base a la cantidad de cambios que están pendientes de aplicar y yo directamente le doy a Commit Changes. Recordad que esto es una plataforma que está en cloud, ¿vale? No es ningún aplicativo que sea local ni nada similar, ¿vale? Por otro lado, yo tengo aquí mi PC, ¿vale? Está conectado a una red Wi-Fi local, mi direccionamiento, ¿vale? Mi direccionamiento es local igualmente, está la red wifi que tengo aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es acceder como un usuario externo a la compañía a través de un navegador. En este caso yo elijo Chrome, funciona perfectamente, podemos coger cualquier tipo de navegador. Tengo aquí mi acceso al portal de usuario, ojo que no es el de gestión, importante, ¿vale? Venga, a ver si acaba de cargar, que al final compartir pantalla y demás, todo esto consume recursos. Venga, ya le dije hacia el portal. Y lo que voy a hacer es user-ztna, ¿vale? Y el password que había utilizado anteriormente. Le doy a siguiente y este usuario accede a la página, ¿vale? Como veremos a continuación, no tiene ningún tipo de aplicación asociada porque lo único que hemos hecho ha sido crear este usuario. Vamos a darle acceso a ciertas aplicaciones. Volvemos hacia la parte de gestión, me voy a políticas, a reglas y aquí, bueno, digamos que este usuario va a ser un usuario administrador. Aquí ya tenemos una regla asociada con el tipo de acceso y va a acceder a todos los recursos que yo tengo identificados con Data Center Aruba, ¿vale? Es tan sencillo como editarlo. Aquí en Identity, que son los usuarios, voy a decirle, oye, el que yo acabo de crear ahora, que es user ZTNA, lo añades, ¿vale? Veis que aquí de nuevo vuelve a aparecer un 1 porque hay que aplicar un cambio, le damos a commit, ¿vale?
dice que el cambio ya ha sido aplicado y vuelvo de nuevo a la página de usuario. Fijaos que yo no he actualizado nada, yo no he hecho nada, simplemente he hecho un cambio en la plataforma de gestión, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido por detrás? El usuario estaba conectado, estaba validado perfectamente. Se refresca automáticamente el acceso, ¿vale? A partir de aquí, yo ya puedo levantar una conexión, en mi caso, contra un ClearPass. Ese es el ClearPass que tenemos en nuestro data center, ¿vale? ¿Por qué sale Forbidden? Bueno, tengo que mirarlo. O puedo levantar, por ejemplo, una conexión SSH contra un recurso interno. Puedo utilizar un cliente que tenga instalado en el propio PC o directamente en el navegador web. En este caso, yo lo puedo hacer de esta manera, ¿vale? Le doy a Next y automáticamente abriría la conexión de SSH contra este equipo, ¿vale? Como veis, no deja de ser un acceso vía web. Vale. Conectando Axis, esperando respuesta. Ya estoy dentro del equipo, ¿vale? Yo aquí ya luego puedo, pues bueno, pues jugar con. Esto está gestionado con Central, con lo cual aquí no me va a dejar hacer ningún tipo de cambio. Pero luego veremos por qué estoy haciendo estos comandos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle VLAN 34, aunque realmente tampoco vaya a llegar a ningún sitio, ¿vale? Este voy a refrescar para que veáis que debería acceder a ClearPass. Bueno, ya lo investigaré luego a ver por qué no podemos acceder. Pero bueno, quedaos con la idea de que efectivamente desde aquí, desde un navegador, un usuario externo, puede llegar a los recursos que le hayamos especificado aquí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo quiero revocar este acceso? Quiero echarle para atrás este acceso. Vuelvo a la página de gestión, vuelvo a la regla donde está este usuario, la vuelvo a editar, elimino este acceso, este usuario del campo de identity donde habíamos visto anteriormente, y le doy a submit. Y finalmente aplico este cambio, ¿vale? Me voy al usuario, y veréis, si no falla la demo, que por un lado este acceso ahora está prohibido, ¿vale? De manera automática. Y segundo, las aplicaciones han desaparecido. No tengo que hacer un logout y volver a entrar otra vez, sino que automáticamente esto se aplica en tiempo real, con la pequeña sincronización de pocos segundos, como habéis visto, pero en todo momento ha estado el usuario logado dentro de la plataforma, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿vale? Quiero decir, hemos accedido a una herramienta que tenemos en nuestro data center, el ClearPass, o se supone que vamos a acceder al ClearPass. Por otro lado, también a la gestión a través de SSH del VPNC que tenemos en nuestro data center. Claro, ¿qué visibilidad hay en este sentido por el lado de la gestión? Pues si volvemos a la gestión, ¿vale? Tenemos aquí la parte de, por ejemplo, Exploration, ¿vale? Y aquí tenemos un punto en el cual vamos a ver un montón de información, ¿vale? Pues tenemos el tipo de tráfico, cuál es el origen, si el usuario, si trabajamos con un túnel IPsec, es decir, en formato SASI, por defecto nos aparecerá como usuario anónimo, pero podemos trabajar también con otros formatos. Visibilidad que podemos tener en este sentido, déjame que haga un clear all, me voy a 7 días y además status blocked, ¿vale? Visibilidad que tenemos en este sentido, más allá de ver el tráfico que está permitido, lo que tenemos denegado. Hay una serie de políticas, en este caso hay una serie de páginas que están prohibidas, que no se puede acceder porque está identificado con, bueno, pues en este caso es con phishing, con anuncios de la parte web, con lo cual todo eso lo tenemos denegado. Vamos a ver la IP, perdón, la URL, el host al que se estaba atacando. También, por ejemplo, en este caso está evitando, está denegando el acceso a ciertas páginas que en este caso están identificadas como real estate, que básicamente es la compra o la visibilidad de páginas de compraventa de pisos, de bueno, naves, este tipo de cosas, ¿vale? Y todo esto lo vamos a ver aquí directamente, ¿vale? Incluso en el caso de que estemos trabajando con un agente, como por ejemplo pueda ser esta opción, fijaos el cambio de IPsec a agente, y más allá de la fecha, la hora y demás, nos va a decir desde qué IP pública se está generando este acceso, cuál es el usuario que lo está generando, ¿vale? Y bueno, pues lógicamente, como hemos visto, la página a la que quieren acceder, ¿vale? El puerto que están utilizando, la categoría en la que ha hecho match ese tipo de tráfico y luego también la reputación de la página, si es confiable o si es de alto riesgo. Fijaos que aquí además aquí lo identifica como phishing, ¿vale? Un código de traza para buscarlo en el caso de que tengamos filtrado por ese punto.
y luego pues el tipo de evento que se ha generado. Toda esta información la podemos descargar en formato CSV en el caso de que sea necesario. ¿Qué histórico tenemos? Pues en principio hasta 7 días, esos son los saltos más habituales y luego pues podemos trabajar un poco en base a las fechas que nosotros consideremos, ¿vale? ¿Qué ocurre o qué visibilidad tenemos con respecto a los saltos que comentamos antes, al Digital Experience Monitoring? Vale, déjame que vaya aquí de nuevo a 7 horas también. ¿Vale? Ahora aparecen aquí una serie de accesos que se han estado generando. Pensad que estoy al final trabajando con la cloud, estoy compartiendo la pantalla, grabando y demás, con lo cual siempre hay un poco de retraso. Fijaos que aquí, bueno, pues mis compañeros han estado accediendo a ciertos recursos. Tenemos visibilidad de la IP pública que han utilizado, ¿vale? Lo vemos en esta columna. ¿A qué destino han estado atacando? Si el destino al que han intentado acceder funciona correctamente, es decir, es alcanzable o no. Fijaos la imagen que tenemos aquí abajo. Mi compañero, desde su PC y con una latencia simplemente de 10 milisegundos al punto al POP que tenía más cercano, ha sido en Aragón. Desde Aragón, que no sé en qué punto correcto de Aragón lo es, hasta nuestro conector que está en Alcobendas, en Madrid, hay una latencia de 7 milisegundos y desde ahí hasta el recurso interno son 9 milisegundos. ¿Vale? Fijaos lo que tenemos aquí. Pero otro ejemplo muy interesante es este, Destination Unreachable. Fijaos que igualmente va a aparecer aquí ahora los pasos desde el usuario hacia el destino y fijaos un punto importante y es que nos dice, oye, desde el conector que está instalado en el data center, este destino no es alcanzable, ¿vale? Al fin y al cabo aquí el valor que aparece aquí es simbólico, por decirlo de alguna manera, pero lo importante es que este destino no es alcanzable, con lo cual, ¿en qué nos va a ayudar esta parte? En decirnos, oye, si hay un usuario que se queja de que no puede acceder a algún tipo de recurso, podremos buscarlo aquí perfectamente. Fijaos que aquí a nivel de filtro podemos hacerlo al usuario, por ejemplo, por SUS o por la aplicación que quiere alcanzar. Y vamos a poder decir, oye, pues veo que toda la traza es correcta y sin embargo en el conector no es capaz de llegar a este destino. Con lo cual, tendré que trabajar aquí para verificar que ese destino, que ese acceso sea correcto o que, bueno, pues quizá pues, a lo mejor tenga algún problema, ¿vale? Estos son simplemente unos ejemplos. Quiero decir, a partir de aquí podemos empezar a trabajar en muchos sentidos. Os mostraba aquí la parte de la base de datos local de usuarios y la base de la integración con IDPs. Pero podríamos hablar igualmente de los conectores. Este conector es el que tenemos instalado en nuestro data center y es el que tiene acceso directamente a los recursos internos, ¿vale? Se identifican con una serie de zonas para luego, desde la gestión cloud, permitir este tipo de accesos basados en centralina, como decimos, ¿vale? Un punto importante, lógicamente, es la información, como he recalcado ya varias veces, la parte del entorno gráfico, ¿no? El ayudarnos de la IA para entender qué es lo que está ocurriendo más allá de analizarlo nosotros. Fijaos que aquí, por ejemplo, me dice que de las conexiones que se están generando, 5 vienen desde España y una viene de Estados Unidos. Imaginaos que yo quiero analizar esta conexión. Automáticamente me aparece aquí la opción de Filtering Exploration. Si yo le doy aquí a un clic, me abre una pestaña nueva y automáticamente me aplica un histórico de 24 horas con todo el tráfico que se está generando. El usuario, que ha sido a través de un agente, la IP de origen identificada geográficamente con Alemania, el hostname del dispositivo que se está utilizando, tráfico DNS, tráfico HTTPS en este caso, ¿vale? Incluso, bueno, pues el recurso al que está accediendo y la regla que está permitiendo este tráfico, ¿vale? O denegando en el caso que sea necesario. Como veis, todo tráfico o prácticamente todo el tráfico HTTPS, la traza que os comentaba hace un momento para buscarlo en caso que sea necesario y cómo se ha conectado, ¿vale? Otro punto también que quiero mostraros a nivel del usuario, aquí le voy a poner también un histórico de 7 días, es qué es lo que ha estado haciendo este usuario, ¿vale? Miento, en lugar de 7 días voy a hacer 6 horas y voy a decirle el usuario, ¿dónde estaba? Mm, por ejemplo, no, es que yo aquí no he accedido. Por ejemplo, un usuario de IBM. ¿Vale? Estos son los compañeros que tenemos y lo que quiero es que veáis también. Ah, no, perdón, es aquí, disculpadme. Vale, lo que quiero mostraros es, y por eso había accedido antes al ClearPass y al VPNC, aquí voy a tener yo una visibilidad de qué es lo que ha ocurrido con estos equipos. Quiero decir, yo aquí le puedo dar un clic
y voy a ver información de qué es lo que se ha estado generando, ¿vale? Este acceso del usuario ZTNA, user ZTNA, utilizando un Windows, bueno, a través de esta IP pública, lo que ha hecho ha sido abrir una sesión SSH contra el recurso y luego finalmente lo que ha sido, lo que se ha generado es una revocación, es decir, recordad que hemos quitado los permisos para este usuario, con lo cual automáticamente aquí nos aparece también, digamos, que una especie de log identificando qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Em, Otro ejemplo sería, pues, este, ¿no? Un acceso que he podido generar yo, accediendo a través de mi PC, ¿vale? Hacia el ClearPass, en este caso, bueno, pues consultando un archivo HTML que tenemos en un servidor o en el propio ClearPass. Vamos a tener visibilidad de los pasos que se han ido siguiendo y y de la información que ha ido generando el usuario. Con lo cual, como os decía, todo es información. Es súper importante no quedarnos en la base del CLI, que históricamente siempre hemos trabajado con ellos, sino que tengamos un entorno gráfico potente, que se actualiza continuamente y que se sigue desarrollando. No lo he comentado antes, pero si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, me la podéis dejar en la casilla de las preguntas, lógicamente, y bueno, pues la contestaremos a continuación. No sé si ahora mismo tenéis alguna duda, tenéis alguna cuestión que queréis que comentemos. Esto, como habéis visto, es una pequeña introducción de la solución, de la herramienta. Hemos hecho una pequeña configuración, una pequeña demo en cuanto a ZTNA. Podríamos hablar de Casby, podemos hacer una demo de Casby, podremos daros visibilidad de cómo o ayudaros a desplegar un conector, preparar alguna demo. Al final quedaos con la idea de que es una solución de seguridad, es una solución de seguridad basada en cloud que podemos, por un lado, permitir que los usuarios externos accedan a recursos internos dentro de nuestra compañía, que usuarios corporativos a través de la gente utilicen también recursos internos de nuestra compañía, más aún siendo capaces de poder controlar el tráfico y la navegación. Y luego, lógicamente, el entorno de visibilidad, ¿no? Toda la información que vamos a poder tener desde el inicio y las configuraciones que vamos a poder realizar. Insisto, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, en la parte de server del CPD, ¿qué se necesita? Básicamente aquí lo que vamos a hacer es utilizar un conector, es un entorno, es una máquina virtual que vamos a poder descargar desde el propio portal. Es un conector que trabaja con un Linux por debajo, está documentado cómo desplegar ese conector. Y el punto importante que tiene que ocurrir o los dos puntos importantes son los siguientes. El primero, una vez que desplegamos ese conector, nos genera bueno, digamos, una URL con un código. Ese código será el que luego importemos aquí cuando demos de alta un nuevo conector, ¿vale? De aquí directamente podemos desplegar la OBA, los requerimientos del servidor, lo tenemos aquí también, ¿vale? Bueno, 4 CPUs, la RAM y demás, ¿vale? Descargamos la OBA para estar instalado y luego las instrucciones las tenemos aquí. No hace falta buscar el dato en la página de soporte, sino que automáticamente lo tendremos todo en la parte en la plataforma de gestión, con lo cual es súper sencillo en ese sentido. Ya digo, un punto importante es saber cuál es cuando desplegamos el conector, bueno, un código que nos genera para enlazarlo con la plataforma cloud y luego, por otro, lógicamente, que este conector tenga acceso a los recursos internos, sea capaz de acceder a los recursos internos de tal manera que no aparezca la imagen que veíamos anteriormente aquí abajo en la que el conector no accede a un recurso, ¿vale? Que todo el tráfico esté, o al menos el tráfico que sea necesario, esté permitido de cara hacia el interior, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Nada, en principio. Bueno, en cualquier caso, yo os dejo por aquí mi contacto. Muchos de vosotros ya me conocéis. En cualquier caso, bueno, pues tenéis ahí mi nombre, mi cuenta de correo. Podéis contactar conmigo para lo que necesitéis. Vuelvo a insistir, es una demo sencilla. Me interesaba sobre todo bueno, pues tuvierais un poco de idea de qué soluciona o qué capa de seguridad aplica este producto. Y sobre todo que si os genera alguna duda, queréis hacer alguna demo, queréis un poco más de contexto, insisto, me podéis contactar perfectamente bueno, pues cerramos otra sesión y lo vemos de manera un poco más particular.
Gracias por vuestra asistencia. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y bueno, pues nos vemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias.